Los saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Hoy tenemos como invitado nuevamente al ingeniero Wimper Narváez Salas y vamos a revisar un tema sumamente importante que de hecho ya en días anteriores nos habíamos reunido y habíamos sacado un video sobre el tema de presupuesto que está colgado en el programa de YouTube, que ustedes lo pueden encontrar. Hoy vamos a dar continuidad a este tema con la entrevista de control presupuestario. Un tema muy importante para las empresas, para los administradores. Y en este año 2024 hay una cantidad considerable de empresas que lamentablemente han cerrado en su fin de año con números en rojo. Entonces, como les indicaba, este tema del control presupuestario, que es muy importante, cada uno de los administradores debe hacer conciencia que si no controla sus gastos y estos van en relación con sus ingresos, su empresa puede estar en peligro. Tal vez no caiga en este año, pero tal vez sí en 5, en 10 o en 15 años y se quede sin patrimonio al no saber controlar estos temas. Dicho esto, le damos la bienvenida al ingeniero Wimper Narváez. Wimper. Muy amable, muchas gracias, Víctor. Contento de estar nuevamente en un nuevo programa de Diálogo Profesional América para hablar, como tú dices, un tema tan importante como es ahora el control presupuestal, ¿no? O sea, yo digo, hay muchas empresas que dicen, yo tengo presupuesto y está muy bien, lo felicito, pero no es solamente el presupuesto, sino el control presupuestal. Dice, yo tengo una herramienta de control interno. El presupuesto por sí solo no sirve. Lo que sirve es el control presupuestal. Así es. Y en este tema del control presupuestario, un ejemplo, tenemos algunos rubros que es importante darle seguimiento y relacionarlo con los ingresos. Ejemplo, no puede ser posible que sus nóminas se eleven si sus ingresos no se incrementan. El tema de los combustibles, el tema de los transportes, el tema de los honorarios, el tema de los gastos de gestión. Entonces, como nos indica el ingeniero Wimper Narváez, el tema del control presupuestario es esencial para que una empresa no cierre a fin de año con números en rojo. Dicho esto, Wimper, en el tema del control presupuestario, para iniciar con un concepto básico y los administradores de empresas que nos están viendo, ¿qué es esto del control presupuestario? El control presupuestario básicamente es la comparación del presupuesto con las cifras reales y el análisis de las variaciones, ¿no? Y no solamente el análisis, hay que avanzar un poco más. La explicación de las variaciones y las cuales deben quedar documentadas y pueden generar también cambios en las directrices, en la flexibilidad que también debe tener el presupuesto para cambiar las premisas, para cambiar los supuestos y por lo tanto cambiar la toma de decisiones. Claro. Entonces no solamente es tener el presupuesto. El control presupuestal involucra la comparación del presupuesto con las cifras reales. Ahora, para que los administradores, los colegas en el área de administración que están viendo este programa tengan claro y con la finalidad de hacer un resumen e introducirnos al control presupuestario, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es una herramienta de planeación, de control financiero que nos permite documentar en dónde está la compañía y hacia dónde se dirige. Entonces, un análisis, una evaluación previa que uno debe hacer para, en base a cómo está, en qué situación estoy, determinar hacia dónde me quiero dirigir. En palabras sencillas, tener claro cuánto voy a vender, tener cuáles van a ser mis costos,
y cuáles van a ser mis gastos y de eso qué utilidad me voy a generar. Entonces, esos costos y esos gastos debo saberlos manejar correctamente y controlarlos, que ahí viene el tema del control presupuestario, una vez que haya hecho un presupuesto. Wimper, a veces, equivocadamente, hablan o se habla del presupuesto y se hace un presupuesto. Tanto vamos a vender, tanto vamos a gastar. ¿Eso sirve simplemente así? Yo pienso que no. O sea, el presupuesto por sí solo no es la herramienta esencial. O sea, hoy en día debemos avanzar un paso más allá. El presupuesto debe descansar en un plan estratégico de negocio. O sea, primero el plan estratégico de negocio, después el presupuesto. Y ese es el elemento clave. ¿Qué debemos tener en ese plan estratégico de negocio? La visión, la misión, los objetivos estratégicos y los valores compartidos que debemos tener dentro de la organización. Entonces, el presupuesto también por sí solo no es la herramienta fundamental. Debemos también tener ese plan estratégico de negocio que nos va a permitir saber hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, probablemente en ese plan estratégico de negocio yo puedo considerar tener pérdidas. Yo sé que todo negocio busca rentabilidad, pero de pronto dentro de mi plan estratégico tengo concebido aquello. ¿Con qué propósito? Con el propósito de incursionar en un nuevo mercado, en un nuevo producto que al inicio para poder capturarlo tengo que perder. Yo recuerdo que Inbrac, la cervecera más grande en el mundo, cuando entró en Brasil con Brahma, con la cerveza Brahma, concibió dentro de su plan estratégico que 5 años iba a perder. Y en los 5 años se ubicó en el primer lugar. Hoy en día Brahma es la número 1. Entonces, asimismo, Movistar, cuando entró a Ecuador, también concibió que su ubicación era la número 2 o número 3 y que en un corto plazo o mediano plazo iba a conseguir su posición privilegiada. Entonces, es importante este plan estratégico de negocio sumado al presupuesto. Y ahí vienen una serie de preguntas, ¿no? Que también uno dentro de ese plan estratégico o de ese presupuesto uno debe concebir, que de pronto no lo hemos estado considerando en el pasado y que hoy es el momento. Por ejemplo, ¿en qué negocio estoy? ¿Quién es mi cliente? ¿Y hacia dónde me dirijo? Por ejemplo, yo digo, el negocio de las mascotas. Todos creemos que nuestro negocio es vender la mascota, el perro, el gato, ¿no? El pajarito, no sé. Pero esa es la herramienta. Nuestro negocio es lo que está detrás. Lo que subyace. Claro, que es el alimento del animal. La atención médica. La atención médica. Por ejemplo, Pronaca. Pronaca, su negocio principal era la venta de alimentos, de carne, de los cárnicos, ¿no? Hoy en día, su venta más importante, el 50% de sus ventas son alimentos Procan, el alimento para perros. Entonces, ellos concibieron dentro de su plan estratégico que tenían que abrir sus líneas de negocio. Claro. Y ya no era depender de un solo producto, de los productos cárnicos, sino también del alimento o el balanceado para las mascotas. Ahora, Wimper, vemos que se elabora el presupuesto para tener una idea de cuánto se va a gastar, cuánto se va a comprar, sea internamente o sea externamente. Pero ¿cuáles son las causas por el cual a veces teniendo un presupuesto estos no se cumplen? Bueno, a veces son factores que no los hemos considerado, variables que cambiaron en el camino, circunstancias que se dieron, ¿no? Sí, que no las teníamos concebidas, la pandemia, ¿no? Probablemente las vacunas, o sea, hay una serie de factores que pudieran, y ante lo cual el presupuesto nos va a ayudar a responder
a mitigar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando auditaba almacenes en Japón, me acuerdo que yo le preguntaba al vicepresidente financiero, digo, ¿y cómo así ustedes pudieron cubrir el presupuesto? Dice, sí, nos caímos, el mercado se nos cayó totalmente. ¿Qué tuvimos que hacer? Irnos a la venta puerta a puerta. Pero nunca más la vamos a hacer, me decía. Entonces yo digo, ¿cómo no vas a hacer algo que te está dando resultados? ¿No? Entonces, ¿cuál era la venta puerta? Llegar a lugares densamente poblados, o sea, el Guasmo, ¿no? Portet y la 38, y colocar el camión y ahí presentar al público todos sus productos, ¿no? Televisores, planchas, cocinas, y tratar de vender a ese sector populoso de la ciudad. Y le fue muy bien. Lograron de esa manera recuperarse y alcanzar el presupuesto. Porque estaba contraído el mercado, la recesión, la iliquidez. Pero dice, nunca más lo vamos a hacer. Y ahí te preguntas, ¿por qué? Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Porque esa estrategia me dio resultado hoy, mañana no. Claro. Porque impido que el gran consumidor, que ese cliente que me compraba en la 38 y Portete, en el Guasmo, ya no está yendo a mi gran almacén. Claro. Donde yo le puedo mostrar una gran cantidad de productos que tengo. Y le puedo vender ya no solamente el televisor, le puedo vender el combo. Claro, otros artículos. Otra gama. Impido que esa persona vaya y vea la amplia gama de productos que yo tengo y yo puedo venderle. Entonces, miren cómo el presupuesto me va ayudando, ¿no? O sea, me está yendo mal, hay una variable que no está funcionando. A través del análisis del control presupuestal, yo voy a poder replantear ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y reaccionar ante cómo cumplo este presupuesto. Claro. Ahora, en esta parte, a veces una de las cosas que cometemos errores y fallamos es el no saber analizar la información. Y saber la información no solamente es tener ciertos datos, sino es armar un rompecabezas para poder ver todo el mercado o toda la figura para poder tomar decisiones. Uno de los mayores errores que hay en las empresas es no saber analizar la información. Dicho esto, quiero presentarles uno de los libros de nuestro colega, el ingeniero Wimper Narváez Salas, en el cual está a disposición para que ustedes lo puedan adquirir, que es el libro El Costeo Directo. 30 casos prácticos resueltos para la toma de decisiones. Entonces, ustedes tienen este libro a la mano del ingeniero Wimper Narváez, El Costeo Directo. En 3 minutos, ¿qué nos puedes decir de este libro? Bueno, normalmente las empresas se manejan, por ejemplo, con el costeo absorbente, que es un principio contable, en donde metemos en la licuadora todos los ingresos, costos y gastos. Sí, sí. Pero a través del costeo directo yo analizo cuáles son los rubros, los costos que están directamente relacionados con las ventas y lo clasifico convenientemente. Entonces ya no tengo margen de utilidad bruta, sino margen de contribución marginal, por ejemplo. Entonces a veces nos equivocamos y el costeo absorbente nos lleva a tomar erróneas decisiones. Y creemos que este producto, porque en la línea final genera pérdida, ¿no? Este producto hay que sacarlo del mercado. Y a través del costeo directo nos damos cuenta que no es así. Que ese producto, si tiene contribución marginal positiva, está permitiendo cubrir los costos fijos. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reaccionar o incrementando el volumen de ventas o disminuyendo los costos fijos. Claro, los costos fijos no se van a disminuir, no se van a poder, porque son fijos, pero sí se van a disminuir al momento en que yo incremento mi volumen de ventas. La idea es absorber esos costos fijos aumentando el
en este caso las ventas, ¿no? O sea, yo tengo que tomar decisiones, analizar y ver de qué manera puedo hacer que ese producto sea viable. Claro, Entonces, y es lo que justamente se decía, es analizar la información, entender la información. Dicho esto, en el libro de El costeo directo, 30 casos prácticos que están recomendados para los gerentes en el área de producción o los jefes de producción y también para los profesionales de costo recomendado del libro, tenemos los siguientes casos. Permítanme ir al índice para darle unos ejemplos. Un ejemplo, tenemos la contabilidad gerencial o administrativa versus la contabilidad financiera, contabilidad de costos, el costeo directo o variable, mantener la calidad de los productos y servicios sin reducir costos. Y entre ellos tenemos una serie de casos que ustedes que van a hallar acá para que justamente se puedan guiar en todos estos procesos de producción. Vamos a entrar a una dinámica, que es lo que le encanta aquí al ingeniero Wimper Narváez. A él le encanta las dinámicas y siempre que entramos con las dinámicas lo ponemos en aprieto. Vamos a hacer unas 4 dinámicas sobre este tema de control presupuestario. Vamos con la primera. Bien, ya hemos hablado que no es solamente de hablar y de elaborar un presupuesto. Voy a gastar tanto en sueldos y beneficios sociales, en combustibles, en materiales, en honorario, etc. No. Tengo que tener claro que todo esto que voy a desembolsar efectivo o equivalente al efectivo, debo ver que se cumpla y que esté relacionado con los ingresos que me he planteado. Entonces, si hablamos del rubro de los sueldos, al momento de hacer el control presupuestario, ¿qué debo de observar? o sea, primero que está contemplado dentro del presupuesto, ¿cuál va a ser el costo de la mano de obra? ¿Cuánto voy a incurrir? El número de personas que vamos a emplear en la nómina, en el trabajo de la compañía. Claro, y eso ya estamos hablando. Un ejemplo, departamento de ventas, departamento de producción, claro, bodega. ¿Cuántas personas son necesarias? Claro. Oye, ¿y cuál es la contribución de cada una de estas personas dentro de las ventas, como tú dices? Permíteme un ratito. Esta es una palabra clave muy importante. ¿Cuál es la contribución? ¿Realmente las personas que tengo están relacionadas con los ingresos y con lo que quiero hacer? ¿O simplemente se transforma en un gasto para mí o una inversión? O sea, eso tenemos que evaluarlo, ¿no? O sea, un índice fundamental va a ser el índice ventas, costo de mano de obra directa. Entonces ese es un índice fundamental que nos va a permitir determinar cuánto puede estar contribuyendo. Y ese índice, por ejemplo, lo podríamos comparar con la competencia. Claro, o sea, lo importante aquí es que hoy en día tenemos que avanzar más allá del presupuesto, yo digo. Hay otras herramientas, el benchmarking, el uso de indicadores, de índices de consumo unitario. Por ejemplo, para producir en la mano de obra directa, para producir una unidad, ¿cuántas horas se incurren de trabajo de la mano de obra? ¿Y cuánto es el costo de esa mano de obra por hora? Esa es información clave que tiene que estar desmenuzada. Yo he visto que hay muchos presupuestos que son generales. Hay que abrir, ahí yo digo, la espina de pescado. Hay que abrir toda esa información. Entonces, yo debo en el presupuesto conocer mi negocio. Claro. Conocer la fórmula. Por ejemplo, cuando yo habitaba cervecería, y hacíamos trabajo de consultoría del presupuesto. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos a ver el proceso de producción. Entonces nosotros decíamos en cervecería, habían 3 procesos. Había cocimiento, la cerveza se cocina, o sea, tuvimos que aprender a hacer cerveza. Claro. Cocina. ¿Qué materias primas intervienen en la cocina de la cerveza? Cebada, malta, me acuerdo, lúpulo, gris de maíz, arrocillo. Luego
la cerveza, una vez que está cocinada, está caliente, se envía a unos tanques de gobierno, que se llama, a helar la cerveza, ¿sí? A fermentarse. La cerveza se fermenta. En esos tanques de gobierno que se llamaban tanques de frío, por eso el siguiente, ese centro se llamaba frío y fermentación. O sea, teníamos cocimiento, frío y fermentación. La cerveza reposaba ahí 21 días. ¿Ya? 21 días y luego había embotellado. Después de los 21 días había un proceso también de dilución. Teníamos que saber que a esa cerveza fermentada había que incorporarle o sumarle. Pero ahí hay un número de trabajadores. Claro, o sea, y de materia prima. pero dicho esto, ¿no? Saber el número de empleados que necesito en mi organización es una tarea fácil. Tú decías, hay que conocer bien el negocio, porque si el dueño no conoce el negocio, ¿cuáles serían los riesgos que él en la contratación de mano de obra tendría? O sea, tendría costos innecesarios, o sea, estaría incurriendo en demasiados costos. Inclusive estaría generando burocracia y esa burocracia también estaría impidiendo el logro de mis objetivos. Claro, Porque tengo gente que no está aportando claro. y eso me genera otros costos indirectos que hay que considerarlos, ¿no? Entonces, es importante también tener las personas adecuadas y evaluar su rendimiento. Claro, y ahí estamos Si están hablando. contribuyendo a la organización. Así es, efectivamente, y ahí estamos viendo que estamos hablando de sueldo, beneficios sociales, las horas extra y otros temas más que hay que cubrir con el tema de la seguridad social, que hoy por hoy no es un tema sencillo. Claro, y tengo que estar controlando permanentemente y a través del presupuesto lo hago, ver la evaluación, ¿no? El trabajo que están realizando, si los rendimientos están siendo coherentes, ¿no? Entonces ahí vienen los indicadores claves de rendimiento, los KPI que me van a ayudar a eso. Probablemente el presupuesto no está dando porque esos indicadores no están funcionando, o no los tengo. Entonces también hoy en día el presupuesto debería incluir el benchmarking y también los KPI para saber, por ejemplo, en una empresa de servicios como Movistar o Claro, por ejemplo, puede ser que nosotros digamos, las ventas no se están dando. ¿Y por qué? Puede ser ausentismo. La gente está faltando mucho, se está enfermando. O una mala atención en el servicio al cliente. Claro, No están contestando la llamada. Por lo general, la mala atención a los clientes es que hay un momento en que al cliente final ya le sobrepasa de la cabeza y dice, no, ya este ya no va conmigo. Ejemplo, ciertos servicios de comunicación, no voy a dar nombre, pero que a veces se sobrepasan cobrando valores excesivos y la gente dice, ya no te creo. Así es, entonces es importante estas herramientas, el indicador clave de rendimiento, los KPI fundamentales. Tampoco es tener demasiados indicadores, ¿no? Y también, claro, no tener muchos, no, porque después te mareas y al final te hostigas y no revisas nada. Y nuevamente, deben ser evaluados periódicamente. Lo que no se mide, no se controla. Así es. Entonces esos KPI, ahora también, esos KPI deben ser coherentes. Yo no le puedo poner metas a la gente que no sean alcanzables. Correcto. Porque, uno, se van a justificar. Y dos, se van a frustrar. Así es. Le estoy poniendo, es como que yo diga aquí, vamos a trotar y yo me demoro en ir a trotar hasta Durán 20 minutos. Desde la Kene hasta Durán. Entonces me estoy poniendo una meta inalcanzable que me va a frustrar también a mí. Pero un ejemplo, eso que justamente estás indicando en este momento es un tema de conocernos internamente como negocio para tomar las decisiones correctas. Si yo no sé los equipos que tengo, si yo no sé en el mercado o sea, cuando hablo del mercado que estoy, es la ubicación donde me encuentro. ¿Qué problemas tengo en el tema de la logística de mis trabajadores? Porque a veces ocurre que tal vez por
temas de financiamiento, no tenemos para contratar a las personas que queremos contratar. Claro, o sea, hay que ver la realidad de mi negocio. Y ahí viene nuevamente la pregunta, mi visión. Regreso al plan estratégico, mi visión. ¿Qué quiero ser? ¿El número uno, número dos, número tres? ¿Un Claro, seguidor o un diferenciador? claro. Si no tengo los recursos y quiero ser seguidor, no voy a invertir en tecnología, por ejemplo. Muy bien. Hasta este primer punto, vemos que en el tema de la mano de obra no es nuevamente solamente hacer un presupuesto. Hay que darle un seguimiento a través de indicadores que me permitan tomar decisiones, como bien lo dice el ingeniero Wimper Narváez, puede ser utilizando el tema de los KPI. Y estas revisiones que podrían ser periódicas, pero que lo factible sería que se hagan dependiendo el negocio quincenal o mensualmente. Va a depender del negocio, va a depender de la actividad que desarrolle esa empresa. Yéndonos a un segundo caso, vamos a revisar el tema de las ventas. En este tema de las ventas, definitivamente, si queremos crecer, debemos tener un departamento comercial y de marketing. Si no tenemos un departamento que nos permita hacer esas gestiones, ese acercamiento con los clientes, simplemente lo que ocurre es que el negocio se estanca y no crece. Dicho esto, en el departamento de publicidad se hacen inversiones, se invierte en redes sociales, en televisión, en radio, en actividades que se hagan publicitarias. A veces se invitan a los clientes a eventos, se gasta, bueno, no se gasta, se invierte. Recuerde eso, es una inversión. Se invierte en souvenir que se dan, pero hay un momento en que esta inversión sobrepasa la realidad con relación a las ventas. Se entusiasman y comienzan a gastar y no medir esos resultados. Control presupuestario. Definitivamente, o sea, ver el rendimiento que está generando esas promociones, esas publicidades, esas entregas de premios, por ejemplo, para los vendedores. Los premios, claro. O para los clientes. Y luego también un control, a ver si se los están entregando. Porque eso también puede ser, es que los premios no lleguen al consumidor, claro, al cliente. O a veces también hay que considerar si esa promoción, por ejemplo, genera valor. A veces las empresas entregan cosas que no generan valor. Entonces, no nos damos cuenta de lo importante que es eso. Que ya no es una inversión, es un gasto. Entonces, tengo que también evaluar si ese premio, por ejemplo, está generando o no valor. Pero mantenerlo o eliminarlo. Aquí un tema, algo que decía el ingeniero Wimper. Ya hay una inversión que ya no es inversión y se comienza a transformar en un gasto y podríamos decir que se convierte en una pérdida. Aquello que no ha generado absolutamente nada en favor de la empresa. Ahondando más en este tema, tú hablabas justamente, Wimper, de este tema de los incentivos que se dan y de estos gastos que se pueden generar. ¿Qué ocurre en ese momento cuando se generan esas pérdidas, cuando se generan estos gastos y cuando esos incentivos están siendo mal canalizados en el departamento de venta? Eso también, yo tengo que considerar aquello, que por ejemplo de pronto el plan de incentivos o de bonos, por ejemplo, también está siendo exagerado o realmente se está convirtiendo en un fijo y no un variable, que debería ser la condición. Entonces yo tengo que estar precautelando eso, de que finalmente el vendedor se encuentre motivado a realizar su venta y a generar valor hacia la empresa. Entonces es muy importante medir aquello y también
que no estoy sacrificando al accionista, al dividendo, a la empresa. Porque de pronto yo les estoy pagando demasiado bono a los vendedores, a la administración, ¿no? Que está haciendo que genere pérdida. Claro. O sea, estoy satisfaciendo a los empleados grandemente, pero perjudicando a los accionistas. O sea, finalmente la empresa tiene pérdida, pero los empleados ganan. Y ahí el control presupuestario, ¿cómo viene al auxilio de eso? O sea, en el análisis previo, ¿no? En la medición, ¿no? En el establecimiento de cómo debo determinar los bonos, por ejemplo. Esa remuneración variable, ese premio para los trabajadores, que debe ser efectuado en base a una meta, ¿no? Claro. No a libre albedrío. Le vamos a dar un sueldo adicional a la gente, por ejemplo, o una comisión del 2%. O vamos a aumentar los sueldos. Vamos a aumentar los sueldos. No. Tiene que ser un análisis previo con un objetivo de en cuánto voy a alcanzar en ventas si pongo este premio. Y el premio debe ser funcional y que no sacrifique a la utilidad, que finalmente es el dividendo para el accionista. Entonces ahí, por ejemplo, una herramienta fundamental, y he escrito un libro que se llama EVA. El EVA es una herramienta fundamental, ¿no? En donde yo priorizo. Por ejemplo, yo debo determinar que el rendimiento de mi compañía primero tiene que satisfacer a la banca, o sea, la deuda, y a los accionistas. Lo que quede de allí lo podemos repartir a los empleados, ¿no? Pensando en que esos empleados hay que tenerlos motivados para poder seguir generando ventas. O sea, considerar que estamos en un sistema de dolarización donde el sueldo permanece estable y sí es conveniente una remuneración variable para que todos apuesten a ganar, pero también esa bonificación debe ser efectuada en base también a un plan, ¿no? Claro. A un plan de carrera, a un plan de cumplimiento de una meta. Claro. O sea, como bien lo indicaste, hay que estar revisando. Si el capitán se va a su camarote a dormir y deja el barco a la deriva y piensan que van a llegar al puerto de forma segura, están equivocados. Capitán que no está... Es que también si el plan de bonificación, por ejemplo, satisface al vendedor, el vendedor está en su zona de confort, está aliviado, ¿no? Mis ventas normalmente vienen. La meta de venta que me han puesto es alcanzable, es viable. No necesito sudar demasiado. Claro. No necesito correr la milla y media. Con una milla es suficiente. Él hace solamente lo que cree en su mente que está bien. Y le va a venir su sueldo, su bonificación. Sí, sí. Entonces, no le estamos poniendo unas metas agresivas. Era lo que tú decías, bajo resultado. Bajo resultado, e inclusive midiéndola también, porque claro, porque el negocio en sí puede ser que ya alcanzó su pico, ¿no? Y el producto se vende por sí solo, y entonces... Pero ahí es donde nos dormimos. Claro, ahí es donde se duerme. Entonces hay que elevarle el nivel. Claro. Ponerle metas más agresivas, subirle el volumen, ¿no? A la meta. Y ver qué tal vez no estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer. Claro. Entonces tenemos que ponerle ahí, analizar bien. Y ese el presupuesto nos va a ayudar, porque todos están en su zona de confort, descansando. Sí tenemos un sistema de incentivo, de bono, ¿no? Que es variable, pero se ha convertido en un fijo. Muy bien. Porque vive contento el hombre. Me pagan mi sueldo y mi bono. Y las ventas así están. Entonces la meta no es agresiva. No le hemos puesto metas agresivas. Como decimos, hay un momento en que te relajas, te duermes y ahí viene el fracaso, lo que decíamos del capitán que se va a su camarote, piensa que el barco va a llegar por sí solo a puerto, pero resulta que se puede quedar en cualquier parte del trayecto hacia donde tiene que ir de destino. Dicho esto, nos vamos al tercer caso
de análisis de esta dinámica. Y tenemos el tema de los gastos de gestión. Los gastos de gestión es un tema muy importante, porque el tema de las relaciones públicas con los clientes, el hablar con ellos, podernos comunicar de forma directa, poder un poco bajar los decibeles tal vez de tensión que hay en el tema comercial son muy importantes. Sentirnos o hacer sentir al cliente que estamos preocupados por su negocio, por él, a más de simplemente quererles vender. Entonces, todos estos rubros que vamos a tener con los clientes, con los empleados y con otros dentro de los gastos de gestión, es importante presupuestarlos en relación nuevamente con lo que vamos a vender en el futuro, que puede ser al cierre del año o puede ser tal vez de aquí a 5 o 10 años. Esos gastos de gestión que a veces se nos elevan y que son mal manejados, Wimper, no en todos los casos, pero sí en una mayoría. Control presupuestario. Definitivamente, es un rubro nuevamente importante que tiene que ser presupuestado y tiene que ser medido en base a un retorno. De acuerdo a tu experiencia, esos gastos de gestión que a veces se desvían, ¿dónde se desvían más y dónde se pierde dinero más para nuestros colegas y los empresarios que están viendo esta transmisión? Bueno, en abusos realmente de parte de la gente que recibe esos gastos o esos beneficios, porque realmente al final se convierte también en un beneficio. Ejemplo, permíteme un ejemplo de esto aquí. En alguna ocasión, ¿no? Habían vendedores o los administrativos que decían, me voy al Hilton Colón, al Hotel Oro Verde. Nos vamos a la presidencial, a la habitación presidencial, por ser exagerado. Las buenas comidas, es que me lo merezco. O los gastos de avión, me tengo que ir en avión. Bueno, es verdad, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Yo tengo un ejemplo de una empresa que le estamos haciendo una auditoría interna y hemos determinado aquello, o sea, por ejemplo, los vendedores piden viático. Correcto. Piden viático y tienen que visitar a los clientes. Entonces la empresa le da su viático. ¿Y qué ocurre? Que tienen un sistema automatizado donde podemos ver el GPS. O sea, hacemos una comparación del viático en el sistema. ¿Para qué fue asignado? Para un viaje a Cuenca. Se le asignó $1,000. Vamos a ver el GPS y no han ido. Claro. No han viajado a la ruta. Se recibieron el viático y no lo consumieron. Como nosotros vivimos como auditores del error ajeno, ahí está el caramelo. El caramelo. La comida del auditor. Encontrar los errores. Encontrar los errores. Para exponerlos. Y lo interesante es que son la mayoría de los vendedores. Entonces es sangre, como decimos también. Claro. Derramada ahí de vendedores que no han hecho el trabajo y que le estamos ayudando a la empresa a que corrija, a que se dé cuenta de lo que está pasando y corrija. Y corrija no solamente ahora, sino en el futuro. Cierre las puertas. Pero claro, un ejemplo de esto que tú dices es que a veces dicen, bien, me fui en un taxi, pero resulta que se fue en el carro de él o se fue en un bus. Entonces, como los taxis por lo generalmente no dan los tickets, simplemente es un tema personal, entonces no queda constancia. O de repente al hotel que se fueron, o los gastos que incurrieron. Entonces, como bien dice el ingeniero Wimper Narváez, es un tema que tenemos que controlar. Pero también tenemos los gastos de gestión de la alta administración. Sí, o sea, ahí yo digo los controles son de arriba hacia abajo. O sea, la alta gerencia tiene que controlar, tiene que revisar. No, pero me refería a la alta administración, es cuando yo soy el dueño
y tengo administradores, gerentes, administradores, el staff, pero a veces ese staff no se sintoniza conmigo y comienza a desembolsar. Por eso, pero eso ya más depende del gerente, ¿no? De controlar esos gastos o asignar dentro del presupuesto cuál va a ser la meta de gasto, ¿no? Y en base a eso, pues, de controlar hacia abajo, controlar el presupuesto versus el real. O sea, Claro. las directrices las da el dueño. El dueño dice, a ver, máximo se puede gastar en gastos de gestión un viaje a Panamá, vamos a asignarle este valor. Claro, Puedes gastar o alimentación, hotel, este valor. Esta es la asignación. Luego vienen los elementos, las personas que trabajan en el presupuesto, que revisen ese cumplimiento de esa asignación de valor. pero ahora también para no caer en el encasillamiento, porque definitivamente los negocios son muy dinámicos y va a depender, como yo les indicaba, de la actividad y del negocio que se esté realizando. De repente, dentro de esos gastos de gestión, me viene una botella de vino de $40,000, que puede ser normal, ¿ya? Claro, Dependiendo el funcionario de la empresa o el empleado de la empresa que vaya, que está realizando, de repente está haciendo un cierre de un negocio, de una construcción, de un edificio de cientos de millones de dólares. bueno, el presupuesto va a ser que le tomemos la lección a quien consumió ese valor En relación a los resultados que en decías. relación a los resultados. O sea, Claro, ¿es permitido o no? O sea, la idea es, como decimos, levantar polvo, ¿no? Que el presupuesto sea también una herramienta de pedir cuentas, el control el presupuestario. control presupuestario. O sea, Claro, hay cosas que probablemente se nos escapen a lo que está indicado en el presupuesto, ¿no? Pero que a través del control presupuestal nosotros vamos a preguntar. a ver, yo le pregunto a usted algo. Ya. Yo le cierro a usted un contrato de $20 millones, gasté una comida con el funcionario de la otra empresa y gasté $50,000 y le traje el contrato de 20 millones. ¿Me lo aprueba o no me lo aprueba? Claro, se lo apruebo. Pues, o Ahí sea, está aprobado. Gaste, Pero es un pero caso- traiga negocios buenos. pero es un caso excepcional, ¿no? Claro, O sea, toda regla tiene su excepción. así es. Por ejemplo, hay muchos que me dicen, pero el control interno a veces es malo porque interrumpe, impide hacer una venta como la que tú dices. O sea, necesito la aprobación del dueño porque me asignaron en el presupuesto solamente $1,000 y yo he gastado $30,000. Pero cerré un negocio importante. Claro, Ok, todo, hazlo. No te dejes ver por el negocio. Más importante no es el control, es el negocio que estás trayendo. No hay ningún problema. Pero documenta aquello, ¿no? Informa, enseña, demuestra lo que hiciste. tiene que haber el diálogo. Claro, y O sea, después se documenta. Debemos sentarnos a revisar. Lo que decimos, debemos sentarnos, como estamos en este momento, en esta reunión, dialogando, tenemos que ver, tenemos que medir. Pero lo que pasa es que a veces eso no se hace, no se mide, no nos sentamos, no hablamos, no revisamos, no analizamos, y eso le pasa la factura a sus empresas. Si ustedes no se sientan a analizar, a revisar, a dialogar como estamos haciendo en este momento, simplemente la empresa, tarde o temprano, a través de la línea del tiempo, va a quebrar. Dicho esto, tenemos otro libro que les pongo a disposición. La verdad es que el ingeniero Wimper Narváez tiene tiempo, y ese tiempo lo ocupa muy bien escribiendo estas obras que son tan importantes para los profesionales, y tenemos para los auditores de Wimper Narváez Salas, hallazgos de auditoría, 100 casos prácticos. Este libro usted lo puede encontrar en Amazon, lo puede solicitar y se lo llevan directamente al lugar donde esté. Si está en las selvas del oriente ecuatoriano, en las selvas de su país, allá se lo llevan. Solicítelo. Bien, vámonos al cuarto caso. Permíteme. Ahí.
Vámonos a la cuarta dinámica. Ya hemos hablado de los sueldos, hemos hablado de los gastos de venta, hemos hablado de los gastos de gestión tan importantes. Ahora tenemos otro rubro que son los honorarios que se presupuesta. Estos son tan importantes. Tenemos diferentes tipos de honorarios, como los honorarios legales, los honorarios de asesoría, si es una empresa industrial en el tema de producción, los honorarios como los del ingeniero Wimper Narváez, que tiene que ponerlo en su presupuesto. La pregunta es, ¿esos honorarios están bien presupuestados, con un precio de mercado justo, o de repente hay honorarios inflados y pueden saltar en el control presupuestario? ¿Te ha ocurrido? Eventualmente, ¿no? Claro, sí ha ocurrido, pero si tú manejas el control presupuestal, lo vas a poder detectar. En algún momento, en algún mes, una fluctuación. Claro, pero a veces es difícil, un ejemplo, ¿no? Ver el contubernio que hay entre un privado que está prestando un servicio hacia una empresa y el empleado de la empresa, donde se ponen en contubernio y inflan ese honorario. ¿Cómo darnos cuenta de eso, Wimper? Primero, en el control presupuestario. Claro, hay algo que se llama en auditoría evidencia suficiente y competente, y está en la contabilidad también. A ver, vamos despacito, ¿no? Repítalo nuevamente. O sea, evidencia suficiente y competente que hay que obtener, ¿no?, en la transacción. Y luego, sustancia sobre forma. Entonces, sustancia sobre forma. Evidencia suficiente y competente. ¿Qué necesito ver? La propuesta del profesional, el contrato. Todo eso es forma legal. Claro. Presupuesto, contrato, factura, retención en la fuente, ¿no? ¿Y cotizaciones de otros? Cotizaciones, claro, también. Las 3 cotizaciones que usualmente debería haber, ¿no? Pero todo eso podría ser forma legal. Lo más importante es la sustancia económica. Muy bien. ¿Cuál es la sustancia económica? El informe del profesional. Entonces, el informe. Más que el contrato, que la factura. La esencia económica, ¿cuál es? Que el servicio se dio porque se emitió un informe. Y ese informe debería ser de calidad y justificar el precio pagado por la empresa. Pero tienen que verse los resultados. Claro, o sea, los resultados, lógicamente, tiene que ir a una evaluación. ¿Por qué pagaste $10,000 por este servicio? Tienes este informe, y este informe sirvió para esto, y fue importante la gestión que se hizo con ese informe, los beneficios que hubieron. Entonces, lo importante es que está el informe. Entonces, y que debe primar la sustancia económica sobre la forma legal. O sea, porque puede haber la factura, puede haber todo. Se pagó. Claro, hay. Sí, pero no se todo dio el círculo servicio. está cerrado. Pero no se dio el servicio. También el servicio no se dio. Entonces, más importante es la sustancia económica. Yo sé que se dio el servicio porque se emitió un informe. Esa es la clave. Entonces, y ese informe vale su precio, ¿no? Sí, entonces, alguna vez me tocó a mí en una compañía que me entreñaron todo. Era una asesoría afuera, en el exterior. Hasta la retención en la fuente de afuera, el 36% en esa época. Un ejemplo, disculpa que te interrumpa en esta parte. No. Muy bien, en este caso tan interesante que va a explicar Wimper, vemos el tema de esos honorarios del exterior. Esos honorarios del exterior, ¿realmente son reales? Que puede ser que sí sean reales, efectivamente, pero ¿están con el honorario justo? Claro, por ejemplo, en ese caso, yo le pedía la documentación, dame el informe. Yo jugaba bolos, yo digo. Como auditor, nosotros en un momento jugamos bolos, en otro momento jugamos tenis, ¿no?
Yo espero en la línea, entrégame el informe. Me entregaste todo, hasta la confirmación de saldo me la entregas. Pero todo eso es la forma. De la forma. Yo quería el informe. Yo no emito el informe hasta que tú no me entregues, el informe de auditoría, hasta que no me entregues el informe del profesional que hizo el trabajo, de la asesoría. No, aquí yo no te la puedo dar porque por eso somos líderes en el mercado. Lo siento, yo soy tu auditor. Y no puedo emitir una opinión si tú no me das ese informe. Pero dicho esto último que acabaste de mencionar, yo soy tu auditor. A veces se espera que el auditor cumpla con los resultados esperados, pero no se le da todas las herramientas necesarias para que él pueda a veces exigir y cumplir con su trabajo. Ejemplo, deseas que audite una empresa, pero a la misma persona que vas a auditar es la que te contrata. ¿Cómo hacer ese trabajo cuando después te dicen, sabes que hasta aquí llegó? Esa es una limitación que tenemos nosotros los auditores, ¿no? Que en algún momento se pensó que, por ejemplo, los precios deberían ser regulados por el organismo regulador, en este caso por la superintendencia de compañía. Para evitar esto, ¿no? Y quien me paga puede ser la compañía, pero con orden de la superintendencia de compañía. Claro, que eso sería lo óptimo, pero no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Claro, pero entonces yo realmente pierdo independencia. Un ejemplo, ¿no? Es el dueño dice, quiero un informe de auditoría del control presupuestario que han venido realizando la empresa. Pero le dice al gerente, contrate usted la firma auditora. Entonces yo te contrato, pero él es el que está a cargo de todo mi trabajo. Claro, y él viene a ser juez y parte. Y viene a ser juez y parte. Entonces, yo no le puedo emitir un informe en contra de él. Y ahí ese informe de auditoría de control presupuestario, ¿sirve o no sirve? ¿O sería decorativo? Bueno, hay que seguir con la independencia, ¿no? Y poner las reglas de juego claras y tratar de llegar a que el reporte no vaya a la gerencia, sino más arriba. Claro, trabajando con limitaciones. Claro. Entonces, venderle la idea también al gerente que, o sea, que tiene que obrar con honestidad, con ética, ¿no? Y que si vamos a hacer el trabajo, pues le vamos a reportar los resultados que son. ¿Una manzana podrida puede ser recuperada? No, entonces lo mejor sería no hacer el trabajo, porque vamos a salir perjudicados. O sea, yo al momento de contratar, yo te voy a sacar lo que encuentres. Bien, entonces de esto podemos concluir, de esta última parte, a los dueños de empresa, a los dueños de negocio. Si usted quiere que un trabajo de revisión o de control por parte de los auditores o por parte de terceros involucrados, tiene que haber una independencia y tal vez tiene que hacer usted directamente una contratación. Porque caso contrario, si está por parte de quien se va a controlar, no va a haber esos resultados esperados y va a haber limitantes. Definitivamente. Van a haber limitantes que tal vez no le van a poder permitir ver todo el panorama en todo este tema de control presupuestario, que no es un tema sencillo. Implica tiempo, implica análisis, implica revisión de información, incluso reuniones con personas involucradas de las otras áreas de la empresa. Bien, para concluir que estamos en la recta final, ¿cuál sería tu mensaje de todo este tema relacionado para nuestros colegas de América Latina, relacionado al control presupuestario? O sea, que es supremamente importante que lo hagamos. Nuevamente yo recalco que el presupuesto debe ser realizado con el plan estratégico de negocio, que me va a ayudar a hacer un repaso de lo que hemos hablado,
quién es mi cliente, en qué negocio estoy y hacia dónde me dirijo. Y en función a eso voy a poder generar las directrices adecuadas, los seguimientos, los controles periódicos para determinar que todo aquello que yo lo he puesto por escrito en el presupuesto, al final sea la realidad o de alguna manera se aproxime a la realidad, porque no puede haber una realidad absoluta, ¿no? O sea, siempre va a haber variaciones y puede ser que nos hayamos caído en el presupuesto, pero lo importante es recomponer, medir nuevamente esos avances y hacer que el presupuesto sea flexible. Correcto. Y hacer los cambios adecuados para oportunamente tomar las decisiones apropiadas para poder cumplir o llegar a cumplir ese presupuesto. Así es, algo importante como un comentario, es que no hay presupuesto perfecto, no hay control perfecto, pero lo importante es ir descubriendo esos errores que tal vez uno puede cometer e ir perfeccionando para alcanzar nuestros objetivos. Su negocio es importante ¿por qué? Porque brinda trabajo a muchas personas, porque hace a través de sus impuestos, el pago de sus impuestos, hace que su país crezca. Dicho esto, lo importante es revisar. Si no revisa y se duerme, se lo lleva la corriente. Gracias, colegas. Nos veremos en un próximo programa. Bye, bye. Gracias.